¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este primer Granada Debate de la temporada. Vamos a poner encima de la mesa los temas municipales. Además, hoy, por suerte, estamos en familia, así que hay que agradecerle muy mucho a los invitados que hoy los tenemos aquí, a los que no se lo pierden, porque les va a llover, entonces luego tendrán que abrir el paraguas en casa cuando lo estén viendo por la televisión. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de la alta velocidad, vamos a hablar de la situación económica. Insiste Baldomero Oliver en que cada vez que se abre un cajón sale cosas en forma de papel con telaraña y con deudas, y vamos a hablar también de las VTC, de los taxis. Digo, vamos a intentar, depende ya de lo que nos dé también en esta casi hora que vamos a estar debatiendo. Paco Buentedura, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un Bienvenido. placer volver otra vez a los debates de Andaluz y pedir disculpas, porque el último debate que se hizo ya por el mes de junio no pude venir por un problema de agenda de Hemos última tardado hora. tanto para que la gente te perdone ya. Eso es. Para que no guardes rencor. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir, ¿no? Dijo alguien. Manolo Olivares, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias que me estoy quedando con lo de Paco Puentedura. No te preocupes, seguro que mucha gente no te echa de ver. Otros sí me echaron, ¿eh? Otros sí. Otros sí. Y eso lo dijo el rey y Paco Cuenca, creo. Antonio Granado, muy buenas noches. Hola, pues muy buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Una temporada más que empezamos aquí con Andaluz y agradeciendo por los debates de actualidad que tenemos. Sí, señor. Y a los que sí echaron de menos hoy será el PSOE, que no ha venido. Sí, bueno, ya está, no hay masilla, o no, a lo mejor no echan de menos al PSOE ni a Vamos / no adscrito. Ya saben que Marta y Pilar tampoco han podido estar aquí, así que bueno, que vamos a estar debatiendo en familia sobre temas que sí que importan. Por ejemplo, todavía dura la resaca para muchos de la visita del ministro Ábalos, que prometió el AVE para junio, la reconexión para noviembre, y estar hablando de cómo va a entrar el AVE en Granada o de la manera que va a entrar, y además de esa variante de Loja. Paco, ¿qué te parece? Empezamos. Pues que tanto monta tanto. Tanto prometía un ministro del PP como uno del PSOE, pero al final siguen sin cumplir ni con la ciudad de Granada ni con la provincia. Básicamente el ministro lo que hizo fue lo mismo que han hecho los ministros que anteriormente han llegado a nuestra ciudad, que es anunciar un nuevo retraso con respecto al AVE, pero además también anunciar una no reconexión ferroviaria. Porque claro, plantear que la reapertura de Moreda va a ser con un único servicio de ida y vuelta de Granada a Madrid, cuando no se recupera el nocturno a Barcelona, cuando no se está recuperando los servicios que tenía nuestra ciudad y nuestra provincia antes de la desconexión ferroviaria, que ya vamos para 4 años, pues al final no es nada satisfactorio. Por otro lado, se vuelve a dejar a calendas grecas, a nuevos estudios, todo lo que es el tema de la integración de la vía del tren en la ciudad de Granada y sobre todo la solución al soterramiento. Cuando el alcalde Cuenca exigía al PP que Granada tenía que ser tratada en una igualdad de condiciones que otras ciudades, caso de Sevilla o Málaga, por poner un ejemplo, con respecto a la integración del tren, pues este ministro ni siquiera anuncia qué porcentaje va a financiar el Ministerio de Fomento y buscar qué fórmulas de financiación puede haber, cuando además a Granada se le tendría que respetar y compensar por casi 4 años de desconexión ferroviaria, y eso se tendría que demostrar pues con presupuestos encima de la mesa y con compromisos financieros por parte del Gobierno central. En definitiva, respecto al tren, pues PP y PSOE son las dos caras de la misma moneda. Manolo. Pues sí, la verdad es que Paco Puentedura lleva razón, ¿no? Hemos visto cómo las excusas se repiten uno y otro permanentemente, cómo la tomadura de pelo en la ciudad es permanente, cómo el AVE no llega, porque esa es la noticia, y cómo todo va jugándose en base a las elecciones, ¿no? Parece que todos son cálculos de cuándo pueden ser elecciones o cuándo no, y en base a eso pues tendremos fecha del AVE. Después también sorprende pues la magnitud o la tensión que pone cuando el alcalde es del mismo signo o no de quien viene como ministro, ¿no? Y hemos pasado de un Paco Cuenca que poco más o menos que se quería encadenar al AVE en Antequera, poco más o menos que los colectivos y asociaciones que él también maneja, también se querían encadenar y en Antequera, y hemos pasado de eso a que todo está perfecto, a que están muy contentos, a que no hay que exigir nada, que por supuesto la seguridad va por delante, y cuanto menos es lamentable, ¿no? Lamentable ver cómo un alcalde
lejos de defender a su ciudad, pues se pliega a lo que le dice el partido. Estamos en un déjà vu continuo, estamos en el día de la marmota continuamente con un debate que creo que ya hemos hablado aquí más de una vez, que podemos irnos, por desgracia, venir dentro de 4 años y podemos tener el mismo y seguramente, y por desgracia, no hubiesen cambiado o no cambiarían las argumentaciones, ¿no? Comparto con Paco lo de Moreda, pero no solamente eso. Está a punto de llegar el He tren. metido la pata en algo, Antonio. Pido disculpas. No se preocupe. Pido disculpas. No se preocupe. No, decía, después la reconexión, comparto también, no una reconexión, sino que es como migajas, ¿no?, que dan a la ciudad, y para de alguna manera decir, ya hemos conseguido estar con trenes, pues te dan uno así como de regalo, ¿no?, como un poco de compromiso. Y después una pregunta que yo lancé allí en la mesa al ministro Ábalos y me sorprendió, no voy a decir no solo la compostura, que también, sino la respuesta. Y es que, claro, la argumentación que nos daba Manuel Niño cuando venía, se le preguntaba precisamente de por qué no se abría la línea con Moreda, él venía a decir que todo estaba justificado en un informe técnico en el que, poco más o menos de Renfe, decían que la línea no era viable, en tanto en cuanto se tardaba 6 horas en llegar a Madrid, desde Granada, y que por tanto los estudios que tenían pues la hacía inviable, ¿no? Claro, yo le pregunté cuando se anunciaba que se iba a abrir, no porque estuviésemos a favor ni en contra, simplemente porque creo que los recursos de un país, de todo el mundo, ¿no?, pero de un país son finitos y por tanto hay que saber administrar, no vale el café para todos ni el repartir, porque al final pasa lo que pasa y es que dejamos la arca vacía y por tanto hay que gestionar con cabeza, ¿no? Y la respuesta fue que eran 4,2 millones de euros y sobre los estudios de viabilidad decía, así como un poco retrepado, ¿no?, que bueno, que ya se vería si era viable o no y que ya iría viéndose la demanda y que después que vivimos una sociedad en la que tenemos que ir más despacio y que si el tren tarda 6 horas, pues para disfrutar del viaje. Hombre, yo creo que me parece una respuesta poco, ya no voy a decir poco profesional, sino de poca altura, ¿no? Yo creo que hay que gestionar bien, saber gestionar y de luego el lema de todo es, se tiene que exigir lo mismo o más si es de tu partido el que está gobernando y creo que la actitud en este caso de Pablo Cuenca dejó mucho que desear, ¿no? Antonio, no sé si quieres primero aclarar quién te ha llamado para tener ese politono. No, ¿Alguien no en era concreto? la alarma, es que había tenido puesto una alarma y tal. Bueno, primero pedir disculpas Hombre, no. por la interrupción al pasa compañero nada. Manolo. Bueno, el AVE, yo creo que todos los que estamos en la mesa, y yo abiertamente del Partido Popular lo digo, que lo que queremos es que llegue ya y que termine este episodio de 20 años. Episodio que ha tenido muchos actores y ha tenido bastantes fraudes, donde yo planteo abiertamente, bueno, pues que antes se pilla pues el embuste que cuando trasladas la verdad, ¿no? Hemos visto que con el cambio de gobierno, que lleva escasos 100 días, o ahora ya lleva unos poquitos más, pero cuando vino escasos 100 días, parecía que había avanzado y que había transformado absolutamente todo, ¿no? Y vemos cuando viene el ministro Ábalos, que aparece el alcalde de Granada, Paco Cuenca, dice, hoy no han dicho la verdad, hemos soportado muchas mentiras con el AVE, ¿no? Claro, es curioso porque me traigo aquí también otro artículo de periódico cuando él sale en el 2006 diciendo que había trasladado Pepiño Blanco, el que era ministro en aquel momento, luego tuvo un problema en una gasolinera, ¿no? Pero Pepiño Blanco, ministro de ZP, ¿no?, de Zapatero, que el AVE llegaría a Granada en el 2007. Es verdad que ha habido un retraso, es verdad que hemos visto la adjudicación de la obra que se ha estado parado 1 año y medio por la ley de contratos, que todos lo sabíamos, que se pedía un modificado superior al 10%, pero bueno, lo importante y la realidad es que yo, disculpadme, pues defiendo a mi gobierno, ¿no?, a mi gobierno del Partido Popular, que en la mayor crisis que ha vivido España en los últimos 25 años, pues hemos tenido una apuesta por la provincia de Granada, donde se han invertido 1.300 millones de euros para hacer lo que tenemos hecho actualmente del AVE. Que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria dice que tienes que esperar y que tienes que hacer unas pruebas, que son pruebas complicadas, sí, pero hombre, a mí lo que me sorprende es que pasamos de la noche a la mañana, del grito, a decir, bueno, tranquilidad, porque el AVE lleva en junio del 2019. Yo cuando lo leí me eché las manos a la cabeza porque, de verdad, yo valoro, y lo digo aquí, ahí hago la apuesta, que luego me comeré si no este folio, ¿no?, delante de todos los telespectadores, que todo va a ser un planteamiento electoralista. El AVE va a entrar en Granada, creo yo, a mi juicio, en plena campaña o unos días antes de la campaña electoral de las municipales, ¿no? Por eso han dicho junio del 2019, cuando las elecciones municipales son el 26. ¿Por qué? ¿Por qué corta la cinta y si el señor Cuenca se sube o no se sube en ese primer viaje inaugural, ¿no? Bueno, yo creo que no se puede jugar con criterio electoral con un servicio tan importante, con una demanda tan seria que lleva la provincia de Granada. Luego han quedado muchas respuestas
sin aclarar, ¿no? Lo trasladaba Manolo porque se sentó como portavoz en esa subdelegación del gobierno, fue mi compañera Rocío, a mí Rocío me trasladaba, bueno, del soterramiento, ¿qué? Esa segunda fase, porque las mareas le pedían y reivindicaban al Partido Popular, oye, y que me parece bien que los movimientos ciudadanos reivindiquen al Poder Ejecutivo que está en ese momento, que qué va a pasar. Bueno, pues todavía no sabemos cuál va a ser la apuesta de la Junta de Andalucía, no sabemos cuál es la apuesta de este gobierno, del gobierno del señor Pedro Sánchez y ese club de ministros que aparece y desaparece y lo que caerá, ¿no? Y lo que caerá con lo que vamos. ¿Cuál va a ser la apuesta de soterramiento? ¿Cuánto va a poner la Junta? ¿Cuánto va a poner la Administración Central? Y lo fundamental, que lamento que no esté mi compañero Baldomero Oliver representando al PSOE y al alcalde Paco Cuenca. ¿Cuánto va a poner el ayuntamiento que tiene un presupuesto prorrogado del 2015 cuyo capítulo de aportaciones cero? Y el ayuntamiento tendrá también que poner. Entonces, esas han sido las grandes lagunas y yo creo que ha sido un esperpento más que hemos vivido en Granada, que nos ha hecho el PSOE cuando sale la delegada, doña Sandra García, diciendo, no, me parece fantástico que venga en junio. Hace 3 meses y medio decía que era una barbaridad que llegara en diciembre, ¿no? El señor Paco Cuenca decía hace 6 meses que era una barbaridad que llegara en verano. Ahora dice el verano que viene y ahora está totalmente callado y le parece muy bien. Incluso dice transparencia. ¿Qué creo que queremos todos? Que llegue el AVE ya. Que al menos hay una inversión pagada por todos los españoles que es necesaria para esta ciudad y para esta provincia. Hombre, y yo saco pecho. El Partido Popular se ha gastado de la época de crisis del dinero de todos, pero que ha decidido que se invierta en Granada 1.300 millones. ¿Cuánto va a invertir ahora? 4,2 millones. Y encima son los grandes salvadores de la infraestructura del AVE, el PSOE. Hombre, más engaños no. ¿Es electoralista la fecha, Paco? Yo creo que es electoralista el AVE, no la fecha. Vamos a ver, si Hombre, es que el no la problema... necesidad. No, Sí, sí, está si es mejor que el cogido, problema... sí. Vamos a ver, si es que el problema es lo siguiente. Lo más grave a nuestro juicio es que se nos condena a la ciudad y a la provincia de Granada que la única conexión ferroviaria que tengamos sea AVE. Si el AVE no viene acompañado de tren convencional de altas prestaciones, pues al final tendremos una obra multimillonaria que generará millones y millones de inversiones, pero que no va a ser rentable socialmente ni va a vertebrar el territorio. Lo importante es recuperar la conexión con el Gibraltar, lo importante es recuperar los trenes de media distancia, lo importante es recuperar la conexión con Madrid y con Barcelona, lo importante es poder situarnos respecto al corredor mediterráneo, porque nos tenemos que preocupar de una cosa, es que el ministro anunció que para los próximos años estaría conectado el puerto de Algeciras con Europa, pero no dice nada de si la conexión va a pasar por Granada o va a pasar por el puerto de Motril y esa famosa conexión con la costa. Es decir, al final nos encontramos con un problema de base y es que nos perdemos en grandes infraestructuras, en un debate que yo creo que ha sido agotador y ha agostado a muchísimos colectivos y muchísimas demandas y necesidades sociales, pero cuando estamos hablando de vertebrar territorialmente los territorios, Andalucía, en la conexión natural de nuestra provincia y nuestra ciudad con el Levante para que haya desarrollo y posibilidades económicas, pues todo eso se está olvidando, porque el ministro también dijo que por la línea de Loja nada, de tren convencional, solo AVE, y eso sí que nos preocupa muchísimo a Izquierda Unida, y no solo Izquierda Unida, sino también a la plataforma granadina por el tren, que hay muchísimos y numerosos colectivos. Ni siquiera hay una solución urbanística necesaria para la ciudad, pues yo sinceramente creo que ni es, desde luego, aprovechable la gestión del Partido Popular, porque el Partido Popular ha traído más de 3 años de desconexión ferroviaria a nuestra ciudad y a nuestra provincia, eso no es para presumir, ni desde luego está siendo favorable la gestión del Partido Socialista, que debería haber dado un giro de 180 grados, como así lo han pedido numerosos colectivos y numerosas organizaciones, y tampoco se está comprometiendo pues con el tren que vertebre el territorio y que dé alternativa. Si es que hace menos de 20 años, bueno, un poco más de 20 años, para ser sincero, había conexión ferroviaria desde Loja a Granada, parando por distintos municipios. Si es que el tren podía ser una solución para la movilidad metropolitana con un tren de cercanía, pues toda esa visión de futuro, todo ese plan estratégico ferroviario que necesita nuestra ciudad y nuestra provincia está absolutamente olvidado y obnubilado por la gran infraestructura
que es el AVE, que tiene que llegar, obviamente, si las inversiones se han hecho, pero no se puede olvidar todo eso, que es lo que de verdad genera desarrollo sostenible para nuestra ciudad y nuestra provincia. Manolo, hoy estáis muy ordenaditos, ¿eh? En el momento en el que alguien quiera hablar... Ya nos Sin animaremos. Que vayamos por turno. Ya entraremos. Dale, Manolo. Bueno, no, un poco sorprendido también, ¿no? ¿Tú crees que es electoralista, el AVE o la fecha? Sí, totalmente. Además, Fue lo que dijo Ábalos, dijo que no. En todo momento insistió en que no era Creo que lo hemos electoralista. dicho siempre, pero no solo Ábalos, también con el Partido Popular era electoralista. Es que se nos olvida. Pero ¿El PP era electoralista? ¿cuántas fechas ha ido dando el Partido Popular? Llegaba en diciembre. Nosotros, ¿no? quiero recordar una rueda de prensa que precisamente dio Luis hace un año, si no recuerdo mal, en verano del año pasado, diciendo que la fecha sería este verano. O sea, el verano que el siguiente, lo dijo con una antelación ya la fecha. ¿Por qué? Pues porque lo sabía, porque lo había escuchado, porque lo había visto allí y porque sabía que estaba jugando, y en aquellos momentos de gobernar el Partido Popular, con momento electoral, ¿no? Llega el momento y como está la elección aquí cerca, y ojalá que las nacionales también, pues que ojalá sea electoralista, por lo menos quiere decir que la lo tendríamos aquí, ojalá, dentro de lo que malo, ojalá. Hombre, lo que parece sorprendente también es que las deudas pasadas se utilicen como bandera de inversión en una localidad, ¿no? O como promesa electoral. Yo creo que una deuda nunca puede ser una promesa electoral. Estamos hablando de una deuda de más de 10 años. Estamos hablando de un compromiso que yo no sé cuántos ministros han dicho que iban a venir en AVE a Granada. Entonces, yo creo que esto es motivo de vergüenza para el Partido Popular y para el Partido Socialista, para ambos. Porque estamos viendo cómo las posturas son las mismas y van cambiando los actores, pero el discurso es el mismo. Da igual, le puedes cambiar el membrete donde pone portavoz o ministro de Partido Popular, pone ministro del Partido Socialista y pone las declaraciones de hace 2 años, son las mismas, ¿no? Entonces, yo creo que al final la tomadura de pelo es importante por ambos partidos, porque al final juegan siempre con ese interés puramente electoralista, buscando el momento oportuno para su partido y no para la ciudad o para un país, ¿no? Y creo que esto es lo que nos lleva a estar siempre atrancados en esta ciudad en la que las infraestructuras pues se atrancan continuamente. Después de decir que quedaron muchas dudas encima de la mesa. ¿Qué pasa con las tarifas existentes ahora de que hay para el AVE desde Antequera con el autobús? ¿Se pierden si hay esa reconexión? Claro. Dijo el ministro que no, pero tampoco dijo un no tajante. ¿Qué tarifa va a tener de conexión? Y después algo importante. Yo recuerdo que Paco Cuenca, y con razón, cuando se tiene, exigía una indemnización, entre comillas, por el retraso que había sufrido Granada, por el daño que había sufrido Granada, que se cuantificó en una cantidad que además es incuantificable porque el lucro cesante, por llamarlo así, no sabemos cuál es, ¿no? La pérdida de inversiones, la pérdida de... Nunca sabremos cuál es el número, pero está bien, más o menos por el número de viajeros que se calculaban y tal. Quiero recordar la cifra de más de 400 millones de euros. ¿Qué pasa con eso? Ya no se le exige porque el partido es del mismo color que el del alcalde. Pues creo que es un error, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? De muchas maneras. ¿Va a estar bonificados los viajes de AVE para los granadinos durante X tiempo? ¿Van a estar bonificados con descuentos? Algo hay que buscar de una manera que Granada recupere o pueda recuperar todo lo que ha perdido, porque no se puede recuperar ya. Esto es como el tiempo que nos perdemos nosotros con nuestra familia, es irrecuperable, pero sí es cierto que bueno, que por lo menos en este caso, con el ejemplo que he puesto, pues nos permitan recuperar más días con nuestra familia, ¿no? Y por ahí va un poco el tema. Creo que se quedaron muchísimas cosas abiertas, muchísimas dudas y sobre todo una desazón, ¿no? Y hartazgo ya de ver cómo Partido Popular al final son lo mismo, cómo utilizan una infraestructura tan importante para Granada, para su inversión, para su desarrollo, para su crecimiento, pues de manera electoral, importándole muy poco la ciudad y muy mucho las siglas. Antonio, ¿el PP y PSOE son lo mismo? No, lógicamente, afortunadamente para el Partido Popular nosotros somos totalmente distintos. ¿No? Totalmente En los privilegios distintos. sí, mantener los privilegios. No, porque mira, yo fijaros, me he sentado aquí y digo, oiga, a ver cuánto antes, ¿no? Y mantengo una línea. Yo he sido crítico internamente en mi partido donde se tiene que hacer porque estaba pidiendo que tuviéramos una salida, porque yo defiendo mi tierra, yo a nivel general España, pero mis intereses son los de los granadinos, los de mi provincia y concretamente los de la ciudad de Granada, ¿no? Y solicitábamos que hubiera esa apuesta y ese esfuerzo inversor cuando hemos tenido posibilidad pues, de hablar con los ministros, cuando venía Cristóbal Montoro, cuando se estaban preparando los presupuestos, decía, oye, tenemos que seguir apostando, tenemos que seguir. Por eso yo creo que están los 1.300 millones. Confundió el AVE con el metro, ¿no? No, sí, no. Ahora, ¿qué ocurre? ¿El AVE qué le pasa? Pues yo me acuerdo cuando Álvarez Casco
Álvarez Casco ya que se ha cambiado hasta de partido, ya no sé si ha dejado y dónde ha estado y tal. Álvarez Casco llegó y dijo, bueno, pues va a hacer un AVE con una vía. Llegó la Junta de Andalucía en ese momento, pues los últimos 40 años gobernada por el PSOE, que utiliza, el Partido Socialista utiliza la Junta para confrontar con el gobierno de España cuando gobierna el PP. No, tiene que ser doble vía, ancho internacional y electrificada. Incluso recordad el esperpento, que sabéis todos que hay 20 o 30 kilómetros en mitad de la nada, que empiezan y que terminan en nada, de unos kilómetros de AVE, de doble vía, electrificada, que no sirven para nada porque no se han conectado y que, por ejemplo, nadie le ha pedido o lo ha denunciado por malversación y por responsabilidad de gastarse ahí X cientos millones de euros, ¿no? Que eso es que está ahí, que la gente, los granadinos lo sepan que está, que lo construyó la Junta. Bueno, pues cuando gobernaba el Partido Popular, doble línea, ancho internacional y electrificado. Cuando gobierna el PSOE, no. Aparece Matanera Álvarez, que sí, lo íbamos a hacer, pero lo que íbamos a hacer lo que hemos hecho. Y pongo esto un ejemplo. Hace 5 meses salía el señor Entrena, el presidente de la Diputación, hablando del túnel de Loja, que decía estrecho y tal. Pues creo que la última visita que cuando pasó dijo, bueno, si esto es ancho, y gritaba el eco, hola, y qué ancho es esto, ¿no? Perdonadme que ponga el sainete y el chiste, pero es que es chiste la actitud, ¿no? Si era estrecho antes, 4 meses después, cuando te subes con el ministro, que es del PSOE, sigue siendo estrecho. O no era estrecho antes o es estrecho, no lo sé. Lo que no puede ser que las cosas sean estrechas o anchas en base a quien gobierna. Y eso es lo que le pasa al Partido Socialista, ¿no? Decía Ciudadanos también, y lo dijo mi compañera Rocío en la nota de prensa, ¿qué va a pasar con la tarifa Alhambra? Eso es esencial. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué vamos a tener? No. Segundo tema que hay que seguir hablando, el corredor, el tren a la costa, tu paso o no con la conexión del corredor mediterráneo. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué pedimos nosotros desde el Partido Popular? Que se termine cuanto antes, que se vea, que se haga la inspección, que se estuvo diciendo que por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria necesitaba de 6 a 12 meses, porque ahora son 18. ¿Qué es lo que ha faltado? Para invertir 4,2 millones, es que es un ejemplo del PSOE, me van a perdonar, necesita 4,2 millones de euros para invertir un año. Se han estado invirtiendo en los últimos 8 años 1.300 millones de euros. Bueno, ¿qué ocurre? Pues buscamos simplemente lo que más rédito político nos va a pasar. Y eso es lo que decimos ya, el esperpento, que lo dijo Sebastián Pérez, que supone la visita del ministro. ¿Por qué? Porque el PSOE todos callados. A mí me acuerdo la imagen que vi en televisión, los codazos, la subdelegada del gobierno pegándole al alcalde quitándolo Pepe Entrena todo echándose al lado del ministro, el consejero intentando estar por allí, la delegada del gobierno 3/4 lo mismo. Lo importante era la foto. Ya se había olvidado lo de las mareas. ¿Dónde están las mareas? Cuando le dicen las mareas que va a ser en junio del 2019, insisto. Bueno, pues mira, ya sabemos al menos la información. Hombre, pero si te habíamos dicho que era para diciembre de este año, el 2018, que era un disparate. ¿Pero con el PP hubiera llegado antes? Yo creo que el AVE estaba previsto para que hubiera llegado en diciembre. No. Yo estaba previsto verdad, Antonio, para que hubiera llegado en diciembre. Eso es lo malo, Antonio, es que de verdad, o sea... Yo no soy técnico, no es verdad, he visto pero si es que, había papeles encima de la mesa del Ministerio del PP diciendo que el AVE entraría en verano, no en diciembre. Cuando decían diciembre sabían ya que era mínimo verano. Entonces, oye, ya está bien, dice, yo comparto contigo todo lo que has dicho, pero así en su contrario exactamente igual. Mira, que se daban codazos para ir a Antequera a ver, Manolo, lógicamente no tengo el informe. Lo único que sé es que la última auditoría que se le hizo, fue que había ciertos problemas, como han estado los mismos problemas, que lo hemos visto desde el inicio de la obra en Loja. Desde el inicio, que si no fueron los acuíferos, fueron unas casas que tuvieron que mover, que si no, luego que el terreno se descompactaba y tenían problemas, es decir, y seguían teniendo un problema en Loja, ¿vale? Pero era lo único que le faltaba, que es que las traviesas están puestas, ¿qué tal? Ahora, estoy la razón, que terminen la estación. Durante 4 años han ido viniendo hasta 4 ministros distintos, varios secretarios de Estado, dando fecha, y cada vez que ha habido una visita, lo que se ha hecho ha sido anunciar un nuevo retraso. Y mientras se estaba con ese retraso y anunciando, etcétera, etcétera, cada vez más desmantelado todo el sistema ferroviario. Voy a dar solo un dato. Antes de la desconexión ferroviaria, entre Renfe y Adif, en la ciudad de Granada, había más de 300 trabajadores. Ahora solo quedan medio centenar. Esa es la realidad. Es decir, el AVE ha ido desmantelando empleo, conexión ferroviaria
y vertebración del Estoy de territorio. acuerdo, Paco, porque por el esa AVE forma de se ha tenido que desconectar construir con a nuestra ciudad y a operarios, nuestra provincia. ingenieros, Antonio, maquinistas. recuerdo Y se ha generado empleo porque los 1.300 millones no se han gastado solamente en comprar hormigón y hierro. Es que ese hormigón y Recuerdo, hierro la, tienes que recuerdo poner, la, ¿no? la última visita que hizo cuando el Partido Popular gobernaba el gobierno central. No se me olvidará jamás esperando a que un hombre llegase allí con un martillo a la vía, porque hasta que no llegó no grabaron las cámaras para anunciar las fechas. Cuando las obras estaban a un 95%, anunciaban fechas en base a 3-6 meses. Es decir, si estábamos en septiembre, pues decían en diciembre ya llegará el AVE. Y qué casualidad que cuando queda un 1% de obra ya no se sabe la fecha. No. Pues hombre, es una lectura muy clara, Antonio, perdóname. Yo, Y perdona. tú no tienes la culpa, yo sé que tú no tienes la culpa. Pero hombre, pero sé que está ahí la hemeroteca, sé que está ahí. No, vamos. Cuando quedaba un 1% de obra, de buena primera, ya nos hemos pegado durante 4 años dando fechas, ¿cuánto? Y cuando queda un 1% de obra, nos acogemos a la No, pero seguridad. Manolo, Por yo creo- seguridad, no yo- sabremos y no podemos correr Yo porque creo esto... que sí tenemos que Seguridad demostrar y una casi cosa. secreto de Estado. Las obras. Sí, porque no sabemos eso que tú has comentado, Las obras- dónde están esos informes que digan Claro. qué problemas había, Manolo, qué ha pasado, qué las- medidas se han adoptado. Las obras del AVE, para mí, están terminadas. ¿Qué es lo que falta? Pues que se emite el informe que tiene que dar la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. ¿Cuándo se crea esta agencia? Vamos a recordarlo todo. Cuando fue el famoso accidente del Albia que Antonio, ocurrió no en hemos Galicia. dicho el mismo Y a argumento. partir de ese momento se testa una vía que se pone en funcionamiento, una vía de tren, una vía de AVE, con todas las condiciones, frío, calor, lluvia, viento y tal. Y a partir de ese momento es cuando te dan el certificado. Y cuando te dan el certificado es cuando se inician las pruebas. La formación de los maquinistas. Hombre, yo digo que si se han tenido que formar los maquinistas del metro de Granada, pues que tenemos un espacio bastante limitado, ¿no? Pues, y que va a 20 kilómetros por hora si llega, pues tendrán que formarse bastante los maquinistas Pedro. para ir a 300 o a 100. Pedro, que sí, que todo lo que tú quieras decir, pero hay un dato que es abrumador. Y es que Granada es la única capital de provincia de toda España que va camino de 4 años sin conexión ferroviaria. No, sí, ahí sí te Y eso no lo ha sufrido ninguna otra provincia, Ahí sí te digo. ni ninguna otra ciudad. Con lo cual, Es una evidencia al final, innegable. eso es la evidencia de una verdadera chapuza de origen hasta la fecha. Y que quien la sufre, por desgracia, es la ciudadanía y nuestro territorio. No lo veo. Bueno, te lo leo. Ana Pastor asegura que el AVE en Granada estará en funcionamiento este año. ¿Sabes de qué fecha es esto? No lo sé. De 2019. No. Eso de hoy, la leí hoy. Que tú lo hayas leído hoy. Te quiero decir, todo lo que tú has dicho, será 2017, todo de ¿no? la Agencia Estatal de Seguridad, de la formación de los maquinistas, perdóname, estaba ya. Estaba ya, porque si no, entonces sí que es un atrevimiento. ¿Sabes de qué fecha Manolo, es esto? es que eso se crea a través de... Pero vamos a ver, pero cuando tú anuncias una fecha, cuando tú dices... Esa agencia reciente. O sea, que la ministra anuncia una fecha sin tener ni idea de que se tiene que hacer todo eso. Porque es que antes no existía esa agencia, insisto Pero- que es pero una te- agencia que no de te he dicho la creación, fecha todavía. Que lo hemos debatido en el pleno, ¿eh? Paco. ¿En qué fecha se creó la 2015 o agencia? 2016 sería, ¿no? Yo creo que aquello tuvo que ser 2015, 2016, Vale, perdóname. febrero Y es donde 2016. se pone la puesta en marcha y se inicia el desarrollo de esa agencia, Antonio. Manolo. El 2014 no existía. Antonio, febrero 2016, ¿ves? ¿Ves? ¿Vale? Pues tienes que Sí, ponerla que- en marcha de un procedimiento nuevo. Pero no justifique lo injustificable. Si No, es que vamos es a ver, peor, yo lo único que es digo peor. es que Tú lo el tienes PP en decir, 8 pues mira, años ha gastado 1.300 millones de euros. Que si no Sí, se hubieran que gastado eso tenía- 1.300 millones de euros, Antonio, estaríamos hablando de otros 20 años más. Antonio, Perdona. no me vale eso, porque esos 1.300 Hombre, millones de euros se los debía a Granada desde hace ya muchísimos Bueno, años. Como sí, si yo te sí. debo dinero, no te pago nada y vengo y te digo, toma Antonio, los 20 Manolo, euros. No dirás, Manolo, te he dado 20 euros, ¿eh? Estoy muy orgulloso porque Caramba, que me lo debía hace mis 5 años. compañeros parlamentarios, el Eso Partido me parece- Popular de Granada ha presionado porque en plena crisis, cuando se han limitado las inversiones Subestimáis la del inteligencia Estado, de los granadinos, de en verdad Granada lo se digo, invierte 1.300. Es que Granada ha sido durante 4 años la provincia de España que más dinero se ha invertido. 1.300 Es millones. como la autovía de la costa. ¿Quién puso al final la autovía de Mil- la costa después de 20 años de gobierno del 1.300 PSOE? millones El de Partido euros de Popular. inversión con la infraestructura del AVE y 4 años, o camino de 4 años sin conexión ferroviaria. llegar, porque si Una no, no forma hay- de gestionar el dinero público absolutamente nefasta. Bueno. Ojo, quien lo ha estado gestionando estos últimos años y quien ahora sigue o continúa por ese mismo Bueno, lo que ahora tenemos simplemente es esperpento. Yo lo Y digo yo abiertamente. insisto que una deuda pasada no puede ser bandera de sacar pecho de lo mira lo que hemos invertido o mira que bien lo hacemos. Cuando es una deuda que yo ya soy- se debía
de más de un lustro. Es que no estamos hablando, bueno, es que esto se ha hecho, no hay programa de ninguna inversión y se hace la inversión. Entonces, chapó por el Partido Popular, chapó por el Partido Socialista, chapó por quien sea. Pero hombre, que una infraestructura que ya está más que prevista, pues entonces tenemos que hacer números de los últimos 10 años, a ver cuánto se ha invertido, en qué provincia y cuánto se ha invertido en Granada. Porque entonces a lo mejor saldrían los colores de aquí a más de uno, Manolo, Antonio. Por eso te digo que no subestime la inteligencia de los granadinos. No la subestime. No puedes decir que el Partido Popular es el que más quiere a Granada, porque de luego el que ha tenido desconectado a Granada durante más de 3 años sin trenes ha sido el Partido Popular. El que ha tenido Granada riéndose de Granada con la no llegada del AVE durante muchos años ha sido el Partido Popular y también el Partido Socialista. Eso es porque tú es sectorizado lo que estás diciendo. Y ahora el Partido Socialista lleva riéndose de Granada actualmente por más de 100 días. ¿Por qué? Porque está haciendo el mismo juego. Pero es que al final lo que os pasa de verdad a Partido Popular y Partido Socialista es que sois calcaos, es decir, todo lo que tiene que haber, Manolo, todo lo que tiene que sabemos haber, lo que somos, vosotros estáis por descubrir lo que hacéis. no, nosotros es que sentido no tenéis común, experiencia de gobierno. No, claro, no, pero es tú sabes, es que lo ¿sabes único lo que que sí sabemos es la tenemos, Junta de Antonio? Andalucía y no Antonio, habéis sido capaces ¿sabes lo de que sí- quitar el ¿sabes impuesto lo de que sí sucesiones, tenemos? que por cierto, Izquierda ¿Sabes Unida lo ha que dicho sí que lo tenemos? quiere quitar totalmente la bonificación. Y vosotros lo habéis quitado en todos Pero, lados. ¿Y sabes lo que sí tenemos? Es que nosotros no hemos ¿Sabes? gobernado en Andalucía nunca. Nunca, desde que se Y el desde resto que, de comunidades desde que existe donde- la autonomía. y el resto de comunidades donde hay impuestos de sucesiones, ¿por qué no lo quitáis? ¿Por qué no en quitáis? Madrid está quitado que ha gobernado el En PP, Madrid, Manolo. Estamos hablando de Antonio, la- Pero perdón, Y te digo un una momento. cosa, no, perdóname. Es te que voy a quiero decir acabar una el cosa argumento más, de Manolo. Una Es cosa un más. impuesto total, por cierto. Yo me parece muy bien lo que dice de que no, no que no tenemos capacidad de gobierno, que no sabemos. ¿Sabes lo que Pero sí es que sabemos? esa es la realidad. ¿Sabes Que no lo que te sí insu- que no te sabemos? insulto, que es que ¿Sabes no la tenemos. ¿sabes lo que sí Termina, sabemos, no. Antonio? Gestionar. Que es muy ¿Pero cómo? distinto. Si no habéis gestionado. Perdona, que no hemos gestionado. ¿Dónde, Manolo? Venimos de que tú me vas a decir a mí que no sabemos gestionar. ¿Que dónde? ¿Que dónde tenéis un alcalde de capital de provincia? ¿Que dónde tenéis un presidente de comunidad autónoma? Vete a Mijas, ¿Que dónde vete a tenéis que Pesca, si ni pero vete, Arreimada mira. se quiso presentar a que la votaran en Cataluña Pero cuando si no ganaron sé las qué- elecciones? no tergiverse la verdad, Antonio. No, pero ¿Sabes que no se ¿qué pudo gestión habéis presentar tenido? por la Que ley en orgánica? vuestra- Hagamos un paréntesis, en por vuestra favor. casa, que estaréis Por presidenta favor. de comunidad de vecinos, ¿qué tal? Bueno, a lo que Me voy parece a una acaba falta de diciendo. respeto. Vamos a la Porque vez. quiero- Que No, de porque verdad el hablar máximo de la respeto, parece una falta- Manolo. no, quiero mira, hablar de respeto. digo, No, la experiencia en ciudadanos. gestión la tenéis vosotros, sobre todo en No, urbanismo Manolo, demostrada. no es que la tengamos. Hombre, por favor. Termina no. con Espérate, esto, sí. Antonio. Quiero terminar con el AVE. A ver, primero, no quiero faltar el respeto a Ciudadanos, quiero decir una realidad. Por favor. Que simplemente si hay en alguna gran capital, alguna comunidad autónoma o alguna vez habéis gobernado el país, que ninguna capital de provincias, que ninguna comunidad autónoma y que nunca habéis gobernado el país. Luego, no os falto el respeto, digo una realidad objetiva. No, pero eso es el muy Ciudadanos distinto. no ha gobernado, punto. Con eso no le falta el respeto, digo la realidad. Segundo, me voy a lo que íbamos. ya breve, Antonio, que no Primero, el PSOE gobierna Felipe González, ¿correcto? ¿Verdad o mentira? Todos lo sabemos. Y lo único que llega es el AVE, que es el gran metro, la gran apuesta de la infraestructura que llega a Sevilla, ¿correcto? Según, detrás de Felipe González aparece el señor Aznar. En el segundo gobierno, en el segundo mandato del señor Aznar, aparece el señor Álvarez Casco, ministro de Fomento en ese instante, y dice, vamos a pintar un plano donde aparece por primera vez, el AVE a la ciudad de Granada. Después se va el señor Aznar, aparece el señor Zapatero, que está gobernando durante 8 años. Y el AVE está pintado, pero si se hace una traviesa, que si no se hace una traviesa, no. Y finalmente llega el gobierno del señor Rajoy, los últimos 8 años, es que aquí se acaba. Y ahora está el señor Pedro Sánchez. Me he ido simplemente un orden cronológico de los presidentes, disculpadme si me he faltado alguno. Felipe González, Aznar, Rodríguez Zapatero, Rajoy y ahora Pedro Sánchez. Y en el gobierno de Rajoy, 8 años, 1.300 millones de euros. ¿Por qué no lo invirtió Zapatero? Pues no lo sé, que creo que también invirtió 200 o 300, que lo y digo. dentro de Pero eso- que ¿quién lo pintó? Álvarez Casco en el segundo mandato del señor Aznar. Esta es la historia de la Termina, Paco, con el tema. Y dentro de esos 8 años de gobierno de Rajoy, Se han perdido más de 1.000 días sin conexión ferroviaria Sí, en correcto, nuestra ciudad y Paco. en nuestra provincia, y además dentro de los 100 días o más de 100 días de gobierno del Pero Partido saben Socialista, gobernar, gobiernan de escándalo. ninguna alternativa real y creíble para que nuestra ciudad y nuestra Y no lo provincia dices tú. esté Un conectada año, ferroviariamente. 1 año y medio sin Pero obra, que- porque hay una negociación pero que con la lo empresa peor, constructora. Va a terminar, Paco, lo vamos a peor la de publicidad todo, ya. lo peor de todo, y vuelvo a insistir, es el hecho de que ni el anterior gobierno ni el actual están previendo una planificación real de las necesidades de infraestructuras ferroviarias que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia, y que Granada no solo vive del AVE, que el AVE podrá dar alternativa a un sector reducido, pero a lo que es la movilidad sostenible, el desarrollo del territorio, el desarrollo económico, la salida de los productos de nuestra ciudad y de nuestra provincia hacia el mercado de Levante y a la conexión europea mediterránea, al final todo eso
queda absolutamente tapado y sin ninguna alternativa. Y cuando de aquí a varias décadas estemos hablando en una nueva fase que no sea la del transporte por petróleo, entonces veremos cómo habrá territorios que van a quedar realmente, eso sí que va a ser un aislamiento profundo durante generaciones, cuando no tengas de verdad infraestructura ferroviaria necesaria que de verdad garantice el futuro de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Y estoy contigo, y habrá que hablar del transporte metropolitano, que dónde están las VAO, la segunda circunvalación, las líneas de Que conexión no, para que la acabar solución no es el contaminación. transporte por carretera, que Dejadme no un es el minuto. transporte por Solo petróleo, un que minuto. son infraestructuras Hacemos un minuto, ferroviarias. se nos va a quedar la segunda parte del debate en buenas tardes y vámonos, porque no hemos comido mucho la primera. Un minuto y volvemos. Venga, seguimos ya, después dejamos el AVE que pase o que llegue o que intente llegar. La situación, y este tampoco es nuevo, fíjense que venimos hablando muchísimos temas, la situación económica del Ayuntamiento de la capital, no sé si cada vez va peor o cada vez es más necesario no abrir cajones. Dice Baldomero Oliver que el último cajón que ha abierto se ha encontrado una deuda a constructora, corregime, 16 millones de euros creo que era, y que le habla... Discrepo. Vale, empezamos por ahí. Y que habla todavía el PSOE de la herencia que le ha dejado el Partido Popular para no poder sacar adelante unos presupuestos. Va Paco y ahora discrepa de esa. Bueno, vamos a de esa ver, cifra. que esta deuda que viene heredada y que por desgracia no la hereda el PSOE, quien la hereda son los granadinos que tienen que abonarla, o bien a través de sus impuestos o bien a través de patrimonio de la ciudad. Eso lo conocía el Partido Socialista desde hace muchísimos años. De hecho, yo responsabilizo al Partido Socialista de que esta deuda en principio era de 11 millones de euros y se ha incrementado en 5 millones de euros más por los intereses de mora, por no haber negociado en su momento una fórmula de pago y por haber dado la patada para adelante hacia procedimientos y procesos judiciales que al final se sabían que iban a abocar en no solo que el ayuntamiento fuese condenado al principal de la deuda, sino también a los intereses de mora, que insisto, suponen otros 5 millones de euros más. Esto viene derivado de una gestión de cuando Gabriel Díaz Verbel era alcalde de la ciudad de Granada y sobre el desarrollo de unos aprovechamientos urbanísticos donde determinados promotores de la ciudad se hicieron millonarios, mientras que a propietarios legítimos no se les reconoció la propiedad y no se les compensó, y ahora, mientras unos se han hecho muy ricos en el desarrollo de todos estos terrenos y con entidades financieras detrás, porque ya sabemos que detrás de los promotores está la financiación, la reventa de parcelas, aprovechamientos, etcétera, etcétera, al final nos encontramos con que quien tiene que acabar pagando es la ciudadanía. Por un lado, unos 5.600.000 euros, creo recordar, en patrimonio de la ciudad, en patrimonio municipal de suelo, pérdida, por tanto, por parte de la ciudad, de empobrecimiento de la ciudad, además en un momento donde el valor de los terrenos está muy bajo y donde el suelo, lo que tienen que promover los ayuntamientos para promocionar políticas públicas de vivienda y de acceso a la vivienda, pues al final se pierde, más luego una hipoteca en los próximos 10 o 12 años 1 millón y pico. de 1 millón y pico de euros todos los años. La verdad es que es una barbaridad. Y esto demuestra también pues cómo el PEGOU en la ciudad de Granada ha tenido una gestión nefasta en los últimos años, en cómo una oportunidad para reordenar el territorio y para cambiar la ciudad, pues ha quedado en su gestión en manos de la pura especulación, y aquí vienen los coleteos de toda la época especulativa que aún así sigue gravando a los granadinos y granadinas que al final pagan los platos rotos de una gestión urbanística que ha estado rodeada, en muchos casos, por sospechas de corrupción, tanto administrativa como de algunos gestores. Manolo. Bueno, pues esta es la experiencia del gobierno que tiene gobernando el Partido Popular. Según Antonio Granados, pues es como cuando uno va a buscar trabajo, si no tienes experiencia profesional no puedes trabajar, con lo cual nadie trabajaría nunca, ¿no? Porque Habla de paso máster, que estoy yo me mantengo, ¿no? Es decir, esta es la experiencia, ¿no? Yo creo que para esta experiencia es mejor no tenerla. Desde luego lo que hace es cambiar esta forma de gobernar, que lo que está haciendo es vaciar la arca, unas arcas que además ya están pero que muy vacías, ¿no? Hombre, los que venimos de la sociedad civil, los que hemos tenido empresas, los que hemos sido autónomos,
Pues a lo mejor gobernar no tenemos experiencia, pero en gestionar sí, lo puedo asegurar, pero tampoco hay que ser muy listo. Yo recuerdo lo que me decía mi abuela, ¿no? Oye, no gastes más de lo que tienes, eso se llama gastar con cabeza, me decía. A los que le interesa otra forma de decirlo para que no se lo entienda, el equilibrio financiero, ¿no? Así queda más bonito y parece que domino mucho más la economía. Gastar con cabeza, no gastes más de lo que tienes. Es tan sencillo como eso. Por tanto, lo que hace falta para gestionar es tener cabeza. Tener cabeza, y para gobernar es tener cabeza, y sobre todo buscar el interés general de los ciudadanos y no buscar el interés particular. Nadie es más listo, de los que estamos aquí seguramente nadie es más listo que nadie, pero sí hay distintos intereses, y cuando hay un interés que supera el general pasa lo que pasa, y estamos viendo que durante muchísimos años pues el Partido Popular y el Partido Socialista han tenido intereses muy particulares, muy personales, muy de partido, muy de siglas, y ha estado trayendo las consecuencias que nos trae hoy en día, ¿no? Las piedras en las mochilas que tiene el Partido Popular, Partido Socialista, incluso el propio Izquierda Unida, con donaciones, con bancos, te perdonamos dinero que nos debes, los bancos perdonando, pues claro, pasa lo que pasa, ¿no? Que al final la situación es la que es y se gobierna mucho dándose golpe en el pecho para la ciudad, para los granadinos, para realmente están buscando el interés particular. ¿Qué ocurre con esto? Pues vemos lo que está pasando. Vemos lo que está pasando. No se atreven a hacer una auditoría externa que llevamos solicitando durante el principio, el primer punto, el primero, que ponía con el acuerdo con el Partido Popular esa auditoría externa, que no se llevó a cabo nunca y que el Partido Socialista criticaba. Ahora está el Partido Socialista y tampoco lo hace. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque de hacerla saldría a luz todas las duplicidades que hay, todos los que están enchufados, todos los que no están trabajando y otros que están con sobrecarga de trabajo, y lo que hace falta precisamente es saber gestionar. Y saber gestionar significa que cada uno de las funciones de los funcionarios que existen en el ayuntamiento tiene que tener definido muy clara cuál es su función, sus competencias y trabajar en eso. Y después hace falta rigor, y lo que no se puede es estar continuamente incrementando el capítulo 1, el capítulo de gasto, haciendo unos números de ingresos que no son reales. Y entonces ocurre lo que ocurre, el desajuste, gastando un ayuntamiento en 2017 pues 30 millones de euros más de lo que ingresa, por lo cual pues menos 30 millones. Y así nos va. Así que toca poner pie en pared, gestionar como lo haría una persona en su casa, nada más que la diferencia está en que hay más cero a la derecha. Antonio. Bueno, cuando decía yo que no estaba de acuerdo, voy a ir muy rápido. Hay un informe del año 2000 que está en urbanismo, que se puede solicitar y que se puede ver, que firman una serie de técnicos del ayuntamiento de aquel momento, en el 2000, indicándole que si se aprobaba el plan general, que se aprobó en el 2001, que lo hizo el tripartito en la época de Moratalla, que Izquierda Unida muchas veces ha dicho que ellos no votaron, pero que se hace en esa época, ¿no? Se indica que a la ciudad le costaría 5.000 millones de las antiguas pesetas a lo largo del tiempo y de vigencia del plan general. El plan general se aprueba, este informe es del 2000 y se aprueba en el 2001. Y efectivamente, ¿pero por qué? Una cosa muy complicadilla, pero es que los sistemas generales, si a los 4 años el promotor no los desarrollaba, la ciudad los debía de expropiar. Y efectivamente, si me permiten ustedes, se han pagado 16 millones de euros por el PTS, y antes, que tendrían que hacer 13 o 14, que la suma serían 30 millones de euros, serían 5.000 millones de las antiguas pesetas. Si ya se dijo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque se tenían que expropiar si el promotor no lo desarrollaba por parte del ayuntamiento esos terrenos. Y voy a poner un ejemplo. La actual deuda de 13 millones de euros, que se va a 16 por los intereses, es algo que se compra por cerca de 700.000 euros, creo que en el 2005 o en el 2003, ¿no? Pero lo importante es que se vende 2 años más tarde. Y cuando se vende 2 años más tarde, se pone en conocimiento el ayuntamiento que lo debe de expropiar. El ayuntamiento dice que no, y entonces se va al jurado de expropiaciones que estaba antes en la subdelegación del gobierno, que cuantifica eso que han comprado en menos de, creo que era agosto, por cerca de 700.000 euros, en 13 millones de euros. ¿Por qué? Porque le ponen el valor actual que tiene. Y con eso lo llevamos arrastrando. Es decir, lo que pasó con el plan general ya se sabía, si es que se indicó antes de que se aprobara. Y esos son los 5.000 millones que se han pagado en indemnizaciones o que se deben de pagar en indemnizaciones sobre sistemas generales con el plan general. Eso es una cosa. Segundo, hablamos de la falta de capacidad del PSOE a la hora de hacer un presupuesto y de todos los grupos políticos
que no nos ponemos de acuerdo. Yo siempre digo especialmente aquellos que pusieron a Paco Cuenca con 8 concejales de alcalde de Granada para hacer el presupuesto. No, pero perdón, especialmente el PSOE que no lo presenta. Vamos a dejarlo muy claro. Pero los demás tendréis algo de responsabilidad porque pusisteis a Paco Cuenca. Porque Paco Cuenca es alcalde desde el día 5 de mayo a las 12 de la mañana. Y estamos, si no me equivoco, a 2 de octubre del 2018 y no nos ha presentado todavía un proyecto de presupuesto serio. No lo hemos podido poner a debatirlo y seguimos gobernando la ciudad con el proyecto de presupuesto del PP del 2015 que está desfasado, porque las necesidades del 2015 y algunas partidas no son las que hay ahora. Tercero, vamos a ver, Manolo decía que la gestión, pues claro, yo le doy toda la razón. Yo soy autónomo y él y yo soy autónomo. Todos los meses pago mi autónomo y pago mi cuota colegial y pago mi IRC y mi gasto proporcional del mes de la base de datos que utilizo como abogado. Yo lo tengo que hacer. Entonces yo sé lo que es todos los meses tener que quitar y tener que pagarlo, porque eso sí o sí. Todo el mundo sabemos que como te retrases un día o 3 días con la seguridad social, vienes con el 20% del recargo. Vale, que lo tengamos claro. Ahora, yo digo, las cuentas generales, pues puede estar muy bien, pero que nosotros hemos aprobado o no, o hemos visto la cuenta general del ayuntamiento, que hacen los interventores del ayuntamiento. Y nosotros la hemos aprobado. La hemos aprobado, es verdad, que estamos aprobando nuestras cuentas, ¿no? Exceptuando los últimos años. Luego, sobre la situación de la auditoría interna de personal, hombre, yo sí digo abiertamente que conozco algo la caza, por lo mejor por la responsabilidad de gestión que he tenido. Lo mejor que tiene el Ayuntamiento de Granada, y lo digo abiertamente, son sus trabajadores, sus funcionarios, porque son gracias a ellos los que se presta el servicio público de calidad, que tenemos un servicio público de calidad, al menos por la parte de los funcionarios o de los laborales, en las oficinas administrativas. Y yo creo que es lo mejor. ¿Que luego lo tienes que regular? Pues vamos a ver, la RPT al revés, la RPT del Ayuntamiento de Granada lo que le pasa es que Paco y yo lo hemos hablado muchas veces, que muchos trabajadores hacen más cosas por las que cobran. Es decir, están haciendo funciones, como quien dice, gratuitas, porque no las cobran mientras que otros, especialmente en puestos directivos, no hacen absolutamente nada. Pero, muchas veces no porque no quieran, sino porque no se les organiza. Se les organiza, bueno, pues entonces habría que haberlo. Entonces es un derroche de recursos públicos. Esta es la gran importante crítica que se está haciendo. Bueno, y ahora tenemos un problema en el Ayuntamiento de Granada, y todos lo sabemos, por la situación económica que hay, claro. Pero ¿por qué no volvemos a hablar en estos foros, en estas mesas? ¿Por qué no nos vamos a Madrid, nuestros parlamentarios nacionales, y hablamos del pacto local por la financiación de los ayuntamientos? Si es que el ayuntamiento, y pongo un ejemplo, no sé si lo tocaremos o no lo tocaremos. No vamos a tocar. Lo de los vehículos... ya sé para la semana que viene. Lo que dice el gobierno es que lo desarrollen los ayuntamientos. Ahora ya al ayuntamiento le echamos una carga más de inspección, ¿no? En vez de hacerlo desde Madrid, porque el ayuntamiento al final es la pequeña administración que hace todos los servicios. Va a hablar Paco y nos queda un minuto para cada uno, ¿vale? Vale, pues con máxima brevedad. Por reorganizar distintas cosas. Primero, el Plan General de Ordenación Urbana de esta ciudad lo votó en su aprobación definitiva el Partido Popular y el Partido Socialista. Un plan bipartidista que ya en su momento Izquierda Unida criticó. Se olvida del informe de asesoría jurídica del Ayuntamiento, el señor Granados, que seguro que lo conocerá, del año 2007, donde ya advertía de la situación de reclamaciones patrimoniales que había con respecto a estos 11 millones de euros en la fecha, donde se planteaba la necesidad de una negociación y donde la actitud del ayuntamiento en aquel momento, durante toda casi una década o más de una década, pues estamos en el 2018, y hablo desde el 2017, ha sido mirar para otro lado, mientras que promotores privados se han hecho multimillonarios, porque los desarrollos urbanísticos los aprovechamientos sí se desarrollaron en otros planes parciales, porque esa era la técnica y la táctica, cuando al final quienes se arruinaban, las cargas, las hipotecas, etcétera, etcétera, al final ahora quien tienes que salvarla es el propio Ayuntamiento de Granada. Y eso es una barbaridad. Y no confunda lo que es la expropiación del desarrollo de un plan parcial, que eso, dentro de lo que es el planeamiento y la gestión urbanística, puede tener... Informe de asesoría jurídica del año 2007. Y una cosa es la expropiación del desarrollo de un plan parcial, que puede o no puede expropiarse en función de la negociación que se vayan desarrollando, porque no todos los planes parciales que no se han desarrollado en 4 años han generado una reclamación multimillonaria contra el ayuntamiento, simplemente ha habido otras actuaciones en la gestión urbanística, que es el estar negando la realidad evidente de que había unos promotores que tenían derechos urbanísticos que el ayuntamiento ha estado litigando, ha estado mirando por otro lado, no ha estado reconociendo, y la deuda se ha agrandado a estos 16 millones de euros. Cuando los promotores sí han desarrollado otros aprovechamientos y han llevado pingües beneficios. Por otro lado, y ya con respecto al presupuesto, y con esto acabo,
Quien tiene que presentar un presupuesto es el Partido Socialista, que es quien gobierna la ciudad. Izquierda Unida tenderá la mano cuando haya un proyecto de presupuesto, pero ni en el 2015 fue capaz el Partido Popular de presentarlo, ni en el 2018 es capaz el Partido No escriba Socialista. mucho, Antonio, que no tenemos mucho tiempo. Manolo. Bueno, no, yo de urbanismo yo creo que no hay que decir nada más, ¿no? Yo creo que ya lo han padecido los granadinos, todo lo que tiene que ver con urbanismo. Yo creo que enrocarnos más en dar explicaciones creo que es inútil. Yo creo que los granadinos ya saben perfectamente la foto que hay de la gestión de urbanismo más que suficiente y creo que ahondar en eso pues no es significativo. Hombre, lo triste de todo esto ya no es lo que se hace mal, sino que para colmo, un poco por matizar o poner más énfasis a lo que ha hecho Paco Puentedura, es que claro, encima se generan 3 millones de euros de intereses, o sea, vuelvo otra vez a hablar de lo que es la gestión, 5 millones de intereses, y además se llega a un acuerdo cuando el suelo está casi tocando suelo, ¿no? Nunca mejor dicho en cuanto a precio, o sea, peor no se puede hacer, y para eso no hay que ser ni premio Nobel de Economía, ni hay que ser nada por experto. Y después, sobre el presupuesto, bueno, pues es que no hemos tenido presupuesto nunca. A mí me hace gracia cuando es que habéis bloqueado el presupuesto, es que, no, perdona, es que nunca ha habido presupuesto. Y el presupuesto no es que sea de 2015, es que es de 2014. Se aprueba en 2015, pero el presupuesto de 2014, con lo cual más que desfasado. Y un presupuesto que es más que necesario para la ciudad, que hemos dicho desde siempre, la mano tendida, tanto en su momento al Partido Popular como al Partido Socialista, pues para que se presente ese expediente y poder trabajar en él. El problema es que no se presenta el expediente. Un minuto, Antonio, que nos vamos ya. Simplemente. Van a empezar a apagar las luces ya. Sí, pues nada, buenas noches. El AVE, esperpento de Cuenca, falta de capacidad a la hora de reivindicar para Granada, cambio de criterio totalmente, cuando cambia el ministro y no tenemos una solución, y yo creo que es totalmente electoralista. Urbanismo del Partido Popular, habrá abrido sus lagunas o no, presunción de inocencia, pero digo que Granada se ha transformado. Vamos a dejarnos de tonterías. Para empezar, esta misma calle que tenemos aquí, que se llama Joaquina de Guara, antes no existía. ¿Gustará o no gustará? Que estoy seguro que cuando un día llega Ciudadanos, pues lo transformará y que a partir de ahora los bordillos serán de cristal o de oro, no lo sé, eso será una propuesta que ustedes Habéis presentarán. quitado los burros también vosotros, ¿no? No lo sé, no lo sé. Y finalmente, el presupuesto de Cuenca. Bueno, yo insisto, el Partido Popular ha tendido la mano. Mientras que no se suban los impuestos, mientras que se mantenga el personal y los funcionarios del Ayuntamiento de Granada, mientras que se mantengan los servicios públicos, el Partido Popular se acercará a un presupuesto con el Partido Socialista. Mientras tanto, ¿quién tiene que dar explicaciones sobre que la ciudad no tiene presupuesto? Los que han puesto a Paco Cuenca, que lo recuerdo desde el 5 de mayo del 2016, fue Izquierda Unida, Vamos Granados y Ciudadanos. Fueron los que apoyaron y el PSOE. El propio PSOE votó a Paco Cuenca. No sé si se habrá arrepentido el PSOE de poner a Paco Cuenca o no, pero que fue el que puso él. ¿Y por qué se puso el señor Cuenca de alcalde? Bueno, recuérdalo. Porque ya no había ninguna responsabilidad. Porque los granadinos aún lo recuerdan y con Porque el vergüenza. Partido Popular no cumple lo que firma. Nosotros sacamos a los compañeros que... ¿Quién ha puesto a Paco Cuenca a ser? Bueno, que buenas noches. Ellos siguen. Nos vamos. Gracias a todos. Gracias. Adiós.